¿La parálisis del sueño es una experiencia sobrenatural? Despertar y darte cuenta de que no puedes moverte ni hablar puede ser una experiencia aterradora. Para algunos esto es algo habitual, para otros es una experiencia paranormal asociada a espíritus o seres sobrenaturales. Es un fenómeno que ha existido durante siglos y ha sido fuente de terror para muchos y de inspiración para otros. Descubre en este video la terrorífica parálisis del sueño o el despertar muerto. 10 datos fascinantes para no temerle en la mayoría de los casos. Quienes la experimentan suelen describir una sensación de estar sujetos, una presencia en la habitación e incluso alucinaciones. La parálisis del sueño es una de las experiencias más aterradoras imaginables. Estaba acostado en mi cama, tratando de dormir. De repente, me di cuenta de que no podía moverme. Era como si algo me estuviera sujetando al lugar. Intenté mover mis brazos y piernas, pero no podía hacerlo. Estaba desconcertado y me empezó a invadir el miedo. Empecé a ver cosas extrañas en la habitación. Había sombras que se movían y formas extrañas que se materializaban ante mis ojos. Oí una voz susurrante que decía mi nombre, pero no podía ver a nadie. Era como si algo, una presencia extraña, estuviera en la habitación conmigo, pero no podía verlo. El miedo empezó a convertirse en terror. Traté de gritar, pero no podía hacerlo. No podía moverme ni emitir sonido. Era como si algo me estuviera sujetando al lugar, impidiéndome mover o hablar. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si algo pesado me estuviera aplastando. Empecé a asfixiarme y a sentir un dolor intenso. Entonces, de repente, desperté, jadeando y sudando profusamente. Estaba en mi cama, seguro y a salvo. Pero la experiencia aterradora de la parálisis del sueño me había dejado una sensación de miedo y desasosiego que duró días. ¿Qué es la parálisis del sueño? La parálisis del sueño es un fenómeno en el que una persona se encuentra temporalmente paralizada mientras está en el estado de transición entre el sueño y la vigilia. ¿Se puede ver y escuchar durante la parálisis del sueño? Durante la parálisis del sueño, una persona puede ser consciente de su entorno pero es incapaz de mover sus músculos, lo que puede ser una experiencia aterradora. Es un fenómeno normal y común, y generalmente dura solo unos minutos. Se considera que la parálisis del sueño ocurre por lo menos una vez en la vida a un porcentaje muy alto de la población, entre el 50% y el 60% según los diferentes estudios que se han realizado. Aparece de forma repetida en el mismo individuo en el 3 a 6% de las personas. Este estado tiene una explicación científica. Al dormir o al despertar, el cerebro envía señales que relajan nuestros músculos de brazos y piernas. El resultado es la atonía muscular, que nos ayuda a permanecer inmóviles durante la fase del sueño de movimientos oculares rápidos y nos evita una lesión al representar nuestros sueños. Sin embargo, en algunos casos, puede ser un síntoma de un trastorno del sueño más serio, como la narcolepsia. ¿Qué causa la parálisis del sueño? La causa exacta de la parálisis del sueño no se conoce con certeza, pero se cree que está relacionada con la regulación del sueño y la actividad muscular. Hay varios factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir parálisis del sueño, incluyendo: es más común en personas con trastornos del sueño, como la narcolepsia y la apnea del sueño. El estrés y la ansiedad pueden desencadenar episodios de parálisis del sueño. La privación de sueño y los patrones de sueño irregulares pueden aumentar el riesgo de sufrir un episodio. El uso de sustancias, como el alcohol y las drogas, puede afectar la regulación del sueño y desencadenar la parálisis del sueño. Puede ser heredada y estar relacionada con factores genéticos. La parálisis del sueño puede ocurrir en personas que duermen normalmente y es sorprendentemente común en su ocurrencia y universalidad. ¿Cuáles son los síntomas de la parálisis del sueño? Los síntomas incluyen: durante la parálisis del sueño, una persona es incapaz de mover sus músculos, incluyendo los músculos de la boca, los ojos, las manos, los brazos y las piernas. Una persona es consciente de su entorno y puede tener una sensación de presencia en la habitación o presión en el cuerpo. Algunas personas experimentan sensaciones anormales, como calor, frío, presión o vibración en el cuerpo. Puede ser aterradora y causar miedo o ansiedad en la persona afectada.
Algunas personas pueden experimentar alucinaciones visuales o auditivas durante la parálisis del sueño. Es importante destacar que la parálisis del sueño suele durar solo unos minutos y desaparece de manera espontánea. ¿Cómo se puede tratar la parálisis del sueño? La parálisis del sueño generalmente desaparece por sí sola en unos pocos minutos y no requiere tratamiento. Sin embargo, aquí hay algunos consejos para ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad de los síntomas. Tratar de mantener un horario regular de sueño y evitar la privación de sueño puede ayudar a prevenirla. Practicar técnicas de relajación, como la meditación y la respiración profunda, puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad que pueden desencadenar la parálisis del sueño. Tratar de evitar el consumo de sustancias o reducirlo al mínimo puede ayudar a prevenirla. Si experimenta síntomas frecuentes o graves de parálisis del sueño, es posible que tenga un trastorno del sueño subyacente y debería hablar con un médico. ¿Existen efectos a largo plazo? En general, la parálisis del sueño por sí sola no tiene efectos a largo plazo en la salud. Sin embargo, en algunos casos, la parálisis del sueño puede ser un síntoma de un trastorno del sueño más serio, como la narcolepsia. Además, la experiencia aterradora de este trastorno del sueño puede tener un impacto negativo en la calidad de vida y la salud mental de la persona afectada. ¿Cuáles son las principales alucinaciones durante la parálisis del sueño? Las alucinaciones pueden incluir ver imágenes o figuras extrañas y aterradoras en el cuarto, oír sonidos o voces extrañas y aterradoras, sentir presión, vibración o sensaciones anormales en el cuerpo, sensación de una o varias presencias en la casa a las que se considera como intrusos, se acompaña de aprehensión y temor. Esta presencia puede percibirse como amenazante o peligrosa, experimentando el sujeto en ocasiones la necesidad de despertarse y moverse lo más pronto posible. Que puede manifestarse como dificultad para respirar, estrechez alrededor del cuello como si fuera estrangulado, y sensaciones de sofocación y asfixia. La mayoría de las personas experimentan solo algunas de estas alucinaciones y no todas, y la gravedad y la frecuencia de las alucinaciones pueden variar de una persona a otra. La parálisis del sueño en el arte. Hay muchas obras de arte que parecen sugerir o representar la parálisis del sueño, ya sea de forma explícita o implícita. Aquí hay algunos ejemplos de obras de arte que pueden estar relacionadas con la parálisis del sueño. Esta pintura representa a una mujer tendida en una cama, mientras es atacada por un espíritu maligno, lo que puede sugerir una experiencia de parálisis del sueño aterradora. Esta pintura representa a un hombre durmiendo mientras es rodeado por monstruos, lo que puede sugerir un episodio de parálisis del sueño aterrador o alucinaciones. Esta pintura representa a una mujer tendida en una cama, mientras una entidad maligna la ataca, lo que puede sugerir una aterradora experiencia de parálisis del sueño. La parálisis del sueño y los sucesos paranormales. La parálisis del sueño a veces se asocia con sucesos paranormales, como la presencia de espíritus o seres sobrenaturales, debido a las alucinaciones visuales y auditivas que pueden experimentar las personas durante el episodio. Muchas culturas y tradiciones populares la han asociado con la presencia de seres sobrenaturales o demoníacos. Súcubos e íncubos, es decir, demonios que toman la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones introduciéndose en sus sueños y fantasías. Espíritus o fantasmas que inmovilizan a la persona. Seres extraterrestres que realizan experimentos o abducciones. Experiencias extracorporales o viajes astrales. Entidades sobrenaturales procedentes del inframundo. La parálisis del sueño es un fenómeno normal y común que afecta a muchas personas. No es peligroso y generalmente desaparece por sí solo en unos pocos minutos. La parálisis del sueño no está causada por espíritus, demonios u otros sucesos paranormales. Es un fenómeno normal relacionado con la regulación del sueño y la actividad muscular. Las alucinaciones visuales, auditivas y táctiles que pueden experimentar las personas durante la parálisis del sueño son una parte normal de la experiencia. No son reales y no deben ser tomadas como indicativas de sucesos paranormales. Aunque la parálisis del sueño por sí sola no es peligrosa, la experiencia puede ser aterradora para algunas personas debido a las alucinaciones y la sensación de inmovilidad.
Si experimenta síntomas frecuentes o graves de parálisis del sueño, es posible que deba buscar ayuda médica para evaluar si tiene un trastorno del sueño subyacente y recibir un tratamiento adecuado. Si te pareció interesante el video, dale me gusta y comparte con tus amigos. También suscríbete y activa todas las notificaciones para asegurarte de recibir nuestros nuevos videos. Gracias por mirar este contenido.